Mis subordinados me miraban atentamente mientras leía informes y datas lates. Estaban esperanzados. Yo también lo estaba, para ser honesto, pero cuanto más leía, más se desvanecía mi esperanza. Detuve mi lectura y observé cuidadosamente a mis compatriotas. Sus rostros mostraban expresiones de amistad, esperanza y piedad. Buscaban en mí liderazgo, respuestas, cualquier cosa. No tenía ninguna. Sus expresiones cambiaron para adaptarse al estado de ánimo cuando simplemente apoyé mi cabeza en mis manos. El general Tombak, normalmente el más estoico y silencioso de todos, rompió su honorable vigilia apoyando su cabeza en el escritorio, sollozando. El almirante Olnar sacó una botella de Woodrot y comenzó a beber. El secretario del Tesoro se sirvió un vaso antes de que el maestro de Agricultura se lo robara, y lo bebiera de un trago antes de que alguien pudiera protestar. La escena que se desarrollaba frente a mí no era más que una versión a pequeña escala de lo que, inevitablemente, iba a suceder en toda la nación. Mientras la sala descendía en sollozos y locura, revisé los informes una vez más. Los rendimientos de las cosechas apenas alcanzaban el 30% de lo que produjeron la temporada pasada. Tenemos suficientes reservas si racionamos cuidadosamente para que nos duren el próximo año. Luego se acabará. Al ritmo al que se está agotando el suelo, la próxima cosecha será la última. Para colmo, el suministro de agua se está agotando. Tenemos la opción de regar los cultivos o alimentar a la gente. No podemos hacer ambas cosas. La infraestructura eléctrica está colapsando con apagones intermitentes, lo que significa que los purificadores de agua y las plantas de tratamiento no pueden funcionar el tiempo suficiente para hacer algún trabajo. Los generadores de energía están casi sin combustible. Tenemos suficiente suministro de electricidad para durar tal vez un mes y solo si apagamos todo excepto los hospitales y las bombas de agua. El racionamiento está fuera de control. Familias enteras están muriendo de hambre con una comida cada 2 días, ya sean ricas o pobres. En algunas ocasiones, las familias se han visto obligadas a acoger huérfanos porque los padres murieron de hambre, alimentando a sus hijos en lugar de a ellos mismos. No hay disturbios, pero eso no durará mucho una vez que se acaben los suministros. Tenemos 6 meses de comida. Si solo comemos una vez a la semana, tal vez. Luego, después de eso, sacudí la cabeza ante la implicación y continué revisando los datas lates. Algo. Cualquier cosa. Tiene que haber algo que podamos hacer. Traté de pensar un poco. Me levanté del escritorio y miré por la ventana. Mi rostro se tornó en una desesperación aún mayor cuando vi la hierba muerta, su coloración azul reemplazada por marrón y rojo. Los árboles estaban muriendo lentamente ahora. Incluso en el apogeo de la primavera no había flores ni hojas, solo marrones y grises. Regresé a mi asiento y volví a la desesperación. Traté de pensar. Los hombres frente a mí comenzaron a lanzar puñetazos e insultos. Las culpas comenzaron a volar y los ánimos se encendieron. Justo entonces uno de los soldados irrumpió. Altamente irregular, pero estaba agitado. Sus grandes ojos eran más expresivos de lo habitual. Irrumpió en la sala y se dirigió inmediatamente hacia mí, ignorando las habituales reverencias y saludos necesarios. Golpeó sus manos sobre la mesa, sacudiéndome de mi concentrada desesperación. Luego, con la voz más fuerte que pudo reunir, gritó: ¡Aliens! Todos de repente dejaron lo que estaban haciendo y lo miraron, desconcertados. Golpeó un conjunto de papeles sobre la mesa. Eran una serie de imágenes. Al principio eran granuladas. Solo podía distinguir varios puntos y formas. La siguiente imagen mostraba que se estaban acercando. Podía ver bordes irregulares, contornos suaves y podía aproximar tamaños. La siguiente imagen reveló detalles como insignias y placas de armadura, cañones, armas, el suave resplandor de un escudo. Lo miré. Estas fotos fueron tomadas por la antigua sonda Courier que se lanzó hace 10 años. Acaban de pasar por Cordos. El observatorio Colonor puede verlas. Miré la última imagen del conjunto. Había miles de ellos. Todos estaban fuertemente armados. Muy fuertemente armados. Uno de ellos podría enfrentarse a todo un pelotón de hombres. Y había miles. ¡Oh, dioses! ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, dijo el almirante Olto, ahora concentrándose menos en estrangular al general Faltax. ¿Cuál es el ETA? ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Preguntó el comandante de campo Relen, echando un vistazo a las fotos. Tenemos 10 minutos antes de que lleguen a la órbita. Probablemente menos, dijo el soldado. Insignia extraña, coloración marrón y verde.
¿Qué fuerza militar tan extraña? Puedo ver que están fuertemente armados, pero el esquema de colores parece extraño, dijo el secretario de Agricultura. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿La pintura? Mira el tamaño de esos cañones. ¡Cállense!, grité. El grupo rápidamente se apresuró a volver a sus asientos. Esperé hasta que todos estuvieron en silencio y completamente atentos. No me importa si las cosechas fallan, no me importa si las aguas son inútiles. Este es mi planeta, mi hogar, y lo defenderé hasta mi último aliento. Si nuestros últimos momentos en esta bola de roca son morir bajo una lluvia de fuego de plasma, que así sea. Preparen nuestras defensas. Los líderes de nuestra nación reunieron su intelecto y fuerza más rápido de lo que podía imaginar y comenzaron a planificar las defensas. Y, efectivamente, en cuestión de minutos, el pánico se apoderó del mundo cuando la confirmación apareció sobre los cielos. En cuestión de horas, estábamos bajo tierra en búnkeres seguros en centros de mando. Los civiles estaban en sus sótanos diciendo sus últimas despedidas, y los soldados se habían reunido en armas. Me senté alrededor de la mesa de juntas con los otros líderes, y estábamos intercambiando ideas mientras comenzaban a llegar informes. ¿Alguna noticia? ¿Han aterrizado ya? Varios informes de unidades aterrizando en las regiones polares. Los exploradores informan que algunas naves son caminantes, diseño hexápodo con grandes cabezas. No podemos decir si están armados o no. Se parecen a naves de reconocimiento, dijo el almirante Soranis. Las naves más grandes parecen ser naves estelares completamente desarrolladas. Una ha aterrizado en el océano y ha comenzado a hacer algo. Las otras 5 naves han permanecido en órbita. Ahora tenemos 600 o más de esas máquinas hexápodas y 200 máquinas cuadrúpedas comenzando aterrizajes en todo el planeta. También tenemos informes de los imperios Cattani y Gardanti, dijo el secretario de Defensa a continuación, señalando ubicaciones en la superficie del planeta. Esto no tiene sentido, dije, mirando cuidadosamente la información. Esto no tiene sentido desde un punto de vista militar. ¿Ves? Están formando un extraño patrón hexagonal, 200 kilómetros de distancia entre cada uno. ¿Qué están haciendo? Quizás no se necesita una estrategia militar. Mira, están fuertemente blindados y mira las armas en esa. No necesitan tácticas cuando tienes ese tipo de fuerza abrumadora, señaló el almirante Soranis varias fotos de las máquinas de aspecto más complicado. Eso puede ser cierto, pero mira, ¿qué es esto? Puedo ver 3 clases distintas de máquinas. ¿Qué están haciendo? La más pequeña parece ser algún tipo de unidad de defensa. La de tamaño mediano parece ser una unidad de perforación de algún tipo. Las más grandes no se mueven de esa posición y... ¿Qué es eso en su parte superior? ¿Algún tipo de matriz emisora? Estas no me parecen militares, pregunté, señalando varias anomalías. Estamos recibiendo algún tipo de interferencia en nuestras comunicaciones por radio. Definitivamente están interfiriendo con nuestras comunicaciones, así que eso es una acción militar. La señal es extraña, sin embargo. Es una serie de pitidos cortos y largos y nada más. Podemos filtrarla y comunicarnos, pero aún así. El secretario habló a continuación, apagando su filtro de radio para que pudiéramos escuchar. Esto no tiene ningún sentido. Han estado aquí durante 2 horas ahora. ¿Por qué no han atacado? ¿Y qué está haciendo esa nave en el océano? Mi flota acaba de decirme que fue al vórtice de basura del océano ucraniano. Parece que está consumiendo basura, dijo el almirante Soranis mientras mostraba un breve video de la nave usando su volumen para aspirar basura. Tenemos informes de más naves estelares entrando en el sistema, seguidas por más de esos caminantes. Miles, estarán en órbita en unas pocas horas. Pero siguen siendo más de lo mismo. Naves más pequeñas armadas escoltando unidades de perforación de tamaño mediano. Los hexápodos más grandes parecen tener armamento limitado o nulo. Si esto es una invasión, es una mala invasión, señaló el secretario de Defensa algunas inconsistencias. Como dije, fuerza abrumadora. No necesitan tácticas cuando tienes este tipo de tecnología, con este tipo de poder. Tal vez sea una estrategia pésima, pero ¿crees que necesitan preocuparse? Habló el almirante Soranis, recibiendo miradas de reojo de los demás. Afuera era una mezcla de orden y caos. Civiles corriendo tratando de asegurar a sus familias,
mientras los soldados los guiaban cuidadosamente para evitar el caos. Los pocos vehículos que aún teníamos en funcionamiento zumbaban lo más cuidadosamente posible para que pudiéramos ahorrar el poco combustible que nos quedaba. El hecho de que las máquinas fueran lo suficientemente grandes como para ser vistas a lo lejos no ayudaba a calmar a todos. Las máquinas mismas, aparte del ruido metálico y chirriante mientras pisoteaban el suelo, emitían aleatoriamente extraños ruidos electrónicos y chillidos fuertes que resonaban en el desierto por cientos de kilómetros. Los sonidos de motores de cohetes y propulsores de naves estelares también sacudían la atmósfera, creando un pánico aún mayor. Algo no está bien aquí. Hablé por encima del ruido de la estación de mando. ¿Por qué? ¿Por qué su logo es un árbol de dibujos animados? Señalé una foto de primer plano de la máquina más grande que estaba más cerca de nosotros. Prominentemente en sus lados de la cabeza de la máquina, había una imagen que parecía un círculo rodeando un árbol de dibujos animados. Recibiendo nuevos informes, señor. Nuevas máquinas han aterrizado. Están cayendo cerca de las ciudades. Las luces parpadearon y el suelo tembló cuando sentimos que las enormes máquinas aterrizaban sobre nosotros, seguido por los gritos amortiguados de aquellos que lo presenciaron, e inmediatamente comenzaron a entrar en pánico. Comenzamos a escuchar el desesperado clangor de disparos, mientras ciudadanos y soldados en pánico comenzaban a abrir fuego. Los informes comenzaron a inundarse de las máquinas, siendo golpeadas por nuestras armas, y nuestras armas no hacían nada, ni siquiera rayaban la pintura. Los pocos vehículos que teníamos comenzaron a disparar las pocas balas que teníamos en stock, solo para que las balas se desintegraran inofensivamente contra los escudos de la máquina. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la puerta. «¡Señor! ¿Qué en el cielo rojo está haciendo?», gritó mi comandante mientras intentaba detenerme. «Esas son mi gente», grité y sorprendí a mis compañeros. Siguió un momento de silencio impactante. «Miren a su alrededor. Nuestras reservas de alimentos se agotarán por completo dentro del próximo año. Nuestro suministro de agua está tan contaminado que no tenemos futuro de todos modos. Y miren esta mierda. Mírenlo. El planeta ya está muerto. Ya lo sabemos». Todos bajaron la cabeza con tristeza y vergüenza. Nuestro futuro entero ahora consiste en unos pocos individuos ricos y poderosos, acaparando los últimos recursos restantes y escondiéndose en búnkeres hasta que, eventualmente, el acervo genético se vuelva lo suficientemente delgado como para esterilizarlos o se acaben los suministros. Si no son devorados por las pocas personas desesperadas que aún quedan, me niego a ser parte de ese mundo. Fui elegido para servir a esta nación. Dediqué toda mi maldita vida al servicio. Si este mundo ha de morir, entonces juro que moriré con él. Aparté a mis subordinados y salí por la puerta. Caminé con la cabeza en alto por el corredor reforzado de acero donde finalmente encontré a mi gente. Madres y niños llorando acurrucados en las esquinas y contra las paredes, acobardándose por los ruidos metálicos y los disparos. Los pocos hombres que estaban demasiado hambrientos o debilitados para luchar, estaban con ellos, sosteniendo a sus familias. Les sonreí lo mejor que pude mientras caminaba afuera. «¡Dejen de disparar! Dije que dejen de disparar, maldita sea», gritó el sargento de turno a través de sus comunicaciones, tratando de reunir a sus hombres y detener el pánico. Algunos hombres lo ignoraron y continuaron gastando munición que no teníamos. Agarró a varios soldados en pánico y les dio un golpe en la cara, arrancándoles las armas y sentándolos, tratando de calmarlos. Lo vi de primera mano. Estaba simplemente parado allí mirándonos, bestia masiva de metal pesado del tamaño de un edificio de 20 pisos, 6 patas bulbosas con enormes garras por pies que se clavaban en el suelo. Montado en la parte superior, casi como un cangrejo, había una enorme cabeza con protuberancias puntiagudas que sobresalían de ella, una combinación de antenas y placas de armadura pesada. Las placas parecían estar dispuestas de tal manera, dando a la máquina una especie de cara, con 2 grandes rayas rojas que servían como sus ojos. La miré fijamente, abrí mis brazos y grité: «¡Haz lo peor! ¿Me oyes, máquina? Hemos soportado amenazas mayores que tú. Siempre soportaremos. ¡Haz lo peor, maldita sea!». Recibí un grito de apoyo y entusiasmo de mis asesores, seguido de todos nosotros, preparando nuestras armas para un último tiroteo. La máquina se movió, inclinando su cabeza hacia abajo y hacia adelante,
mirándome directamente. Habló en perfecto heridiano, su voz resonando en el área por millas. ¿Cómo desees? Su apariencia cambió a un verde brillante y comenzó a emitir enormes cantidades de energía. Cerré los ojos, otros siguieron mi ejemplo y nos preparamos para el final. Nunca llegó. Preparación de recalibración planetaria en progreso. Cada máquina en todo el planeta habló al unísono perfecto, sus voces resonando a través de innumerables millas, océanos tóxicos vacíos y desiertos abiertos. Me quedé en silencio e inmóvil, como si esperara que la muerte me llevara al olvido. No pasó nada. Sistema de filtración tóxica activado. Sistema de refactorización de carbono activado. Cargando vector de liberación principal. Abrí un ojo tímidamente, engañando a la muerte que aparentemente me había prometido. Lo único que vi fue la máquina gigante siendo tragada por una masa de partículas de energía verde y azul. Operación de clonación genética lista. Sistema de resembrado de vida silvestre operativo. ¿Qué? ¿Clonación? ¿Resembrado de vida silvestre? ¿Filtración tóxica? ¿Qué estaban haciendo estas máquinas? Mis brazos se cansaron y cayeron a mi lado. Miré a mi alrededor. La mayoría se había rendido como yo y simplemente miraban alrededor para ver qué demonios estaba pasando. Preparación de recalibración planetaria completa. Todos estábamos atónitos, incapaces de responder y simplemente nos quedamos allí. Habiendo escuchado las palabras resonantes de las máquinas y la falta de disparos, familias y niños salieron del búnker y se quedaron a mirar. Sistema activo. La energía se acumuló y se disparó hacia el cielo como un pilar de luz que conducía a los cielos. Todo el planeta fue instantáneamente cubierto por un escudo de verde y azul, mientras la energía se dispersaba. Protección de presión atmosférica al máximo. Refactorización del campo gravitacional completa. Por un instante nos sentimos un poco más ligeros, luego un poco más pesados, luego normales de nuevo. Procedimiento de recalibración iniciado. T-31 minutos para la finalización. Espere. El mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar y transformarse. El área inmediatamente alrededor de la máquina se marchitó lo poco de vida que quedaba en el suelo con una descarga estática de algún tipo. Luego una burbuja de energía verde y azul comenzó a irradiar a su alrededor. A medida que la burbuja contactaba el suelo, la vida aparecía instantáneamente. La hierba azul tan familiar de nuestro planeta, hierba que no había visto en más de una década, comenzó a crecer con una fuerza furiosa mientras meses de crecimiento ocurrían en meros segundos. Los árboles en el bosque circundante recuperaron sus hojas de tono púrpura y troncos marrones grises, todo el horizonte desapareciendo repentinamente detrás de un bosque de hermoso follaje y naturaleza. La tierra y la arena bajo nuestros pies desaparecieron bajo una gruesa alfombra de hierba. Cualquier lugar que tuviera suelo expuesto de cualquier tipo o calidad, ahora tenía parches de flores o una gruesa alfombra de hierba saturando cada superficie disponible. Fue en este momento que capturé el atardecer más hermoso que había visto. Las montañas superpuestas en el fondo, una manta de nieve recién caída, cubriendo la cima, con las primeras nubes de tormenta vistas en más de 10 años ahora, cerrándose lentamente en el horizonte. La luz del sol ahora de púrpura y dorado brillando a través de las ramas de los árboles, saturando el mundo en un hermoso resplandor suave, una mezcla de oro y púrpura. Las nubes de tormenta sobre el horizonte se acercaban cada vez más, y el estruendoso retumbar de la lluvia que se acercaba se podía escuchar por encima del ruido de las máquinas. Lluvia. Miré a mi alrededor y vi a los niños con miedo en sus rostros. La mayoría de ellos nunca había visto lluvia o una tormenta, así que ahora se aferraban fuertemente a las manos de sus padres, aferrándose a ellos por seguridad. La luz del sol desapareció y la oscuridad se mantuvo a raya solo por la suave luz de la energía de la máquina. Una ola de celebración y júbilo nos invadió a todos cuando las primeras gotas de lluvia sentidas en 10 años comenzaron a golpear el suelo. Como si estuviéramos superados por una fuerza extraña, todos comenzamos a bailar bajo la lluvia. Brazos agitados y pies que golpeaban comenzaron a unirse al coro de agua fresca cayendo del cielo, bañándonos a nosotros y al suelo en agua que da vida. Nos olvidamos de nosotros mismos durante las próximas horas y simplemente bailamos toda la noche hasta que nos mojamos demasiado o nos cansamos y nos retiramos a nuestros búnkeres o casas para dormir. Mientras dormíamos, las máquinas continuaron su trabajo. Por la mañana me desperté y salí.
Apenas momentos después escuché un sonido que no había escuchado en 40 años. El fuerte y territorial grito de un Swallowtail Squall. Miré, y de hecho allí estaba, su largo pico angular ondeando hacia mí mientras batía sus alas de cuero defensivamente. La máquina aún estaba en silencio cerca, sus campos de energía disipados. Ahora lo único que se escuchaba era el suave zumbido de los hermosos sonidos de la naturaleza. Sonidos que pensé que nunca volvería a escuchar llenaron mi mente. Y por primera vez en tanto tiempo como puedo recordar, tomé una profunda y larga bocanada del aire más fresco y dulce que jamás haya tenido. Lentamente, mientras las otras personas se despertaban y se unían a mí, caminé alrededor y, por primera vez desde siempre, me quité los zapatos y sentí la hermosa suavidad de la hierba azul bajo mis pies. Unas horas después de la mañana, la máquina nos sorprendió a todos cuando comenzó a moverse de nuevo. Pisoteó el suelo y nos miró directamente. Su voz resonó a través de los hermosos cielos y todos, en todas partes, pudieron escucharla por millas. Incluso aquellos bajo tierra aún podían escucharla. Somos la humanidad. Ya no están solos. Escuchen y escuchen bien. Los procedimientos de terraformación que acabamos de completar no son más que una medida para ganarles tiempo. La biosfera de este planeta es demasiado inestable. Morirá eventualmente, lo quieran o no. Enfóquense ahora en llegar al espacio y colonizar otros mundos. Se les ha proporcionado combustible, tecnología, equipo y suficiente comida para darles una oportunidad que nosotros nunca tuvimos. No la desperdicien. Los estaremos esperando. Las máquinas comenzaron a levantarse en el aire y fuera del planeta y en cuestión de minutos estábamos solos de nuevo. Tomé una larga y profunda bocanada de aire una vez más mientras despedíamos a nuestros salvadores. El caos comenzó de nuevo cuando los comandantes y oficiales comenzaron a dar órdenes y asegurar los suministros dejados por las máquinas humanas, motores de hidrógeno, planos de turbinas eólicas, unidades de filtración de agua y reactores de hidrofusión. Todo dependía de nosotros en este punto. Tecnología con la que solo podíamos soñar estaba a nuestro alcance. Vamos, humanidad. Les debemos una cerveza.